Colegas que son aficionados y profesionales de la carpintería. Hola nuevamente y voy a compartir ahora con ustedes, por cortesía también nuevamente de la revista Mecánica Popular, de su edición de septiembre de 1991, ¿verdad? Otra reseña vintage, la segunda, ¿verdad? Ahora vamos a hablar justamente de taladros eléctricos. También es el mismo autor, Thomas Klenk, ¿verdad? Era un especialista en herramienta y que escribió durante muchos años para la revista Mecánica Popular. Yo creo que sin problema lo vi casi al hilo durante 2 décadas. Cada número de mensual tenía al menos un artículo de Thomas Klenk. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Aquí vamos a hablar de los taladros de principios de los noventas, ¿verdad? Que tenían el siguiente criterio. En este artículo se buscó que eran taladros de poco amperaje, o sea, no muy potentes, rondando más o menos los 500 watts, entre 400 o creo que 350 hasta los 600 watts, más o menos. Que que tuvieran velocidad variable y que tuvieran reversa. Es decir, eran los taladros que en aquella época se utilizaban para atornillar además de perforar. Es decir, aquí no estamos incluyendo ningún taladro que tenga función de percusión o lo que llaman también el rotomartillo, ¿verdad? Entonces, bajo ese criterio, el autor Thomas Klenk eligió una familia de taladros más populares en Estados Unidos y de alguna manera esos taladros también existieron en México. Casi la mayoría, no todos, pero sí la mayoría. Entonces vamos a revisar. Aquí el término que viene aquí, BSR en inglés, era la clasificación general para todos estos taladros que tenían velocidad variable y reversa. Variable speed and reverse. Entonces, este tipo de taladros, a diferencia de los taladros rotomartillos o de otros que también tenían velocidad variable, este, están con velocidades bajas, es decir, que el gatillo iba regulando desde 0 hasta los 1200 o como mucho 1400 revoluciones por minuto. Normalmente un taladro rotomartillo funciona regularmente de 0, si tiene velocidad variable, de 0 a 2800 o incluso de 0 a 3000. Eso es como el rango normal de los demás taladros, pero estos taladros son de velocidad lenta y además la velocidad lenta permite mayor torque, mayor torsión de giro y también permite perforar en metal con mucho control, es decir, lubricando el metal y perforándolo al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, esta versatilidad de los taladros en su momento permitía que estos taladros se utilizaran para atornillar. Y ahorita vamos a ver algunas cualidades interesantes que estos tenían. Entonces, el autor nos muestra aquí exactamente, seleccionó él 10 taladros del mercado norteamericano de principios de los 90. Vamos a revisar aquí, tenemos la marca AEG, ya les he platicado, si me han seguido en videos anteriores, que la marca AEG, posteriormente con los años, se convierte en la marca Rigid, bajo una licencia de uso de la marca de grupo Emerson, para ser distribuidas en exclusiva en las tiendas de Home Depot. Es decir, el único canal de distribución tanto en Estados Unidos como en México de la marca Rigid en herramienta eléctrica es justamente Home Depot. Sin embargo, antes de que se llamara Rigid, esa misma herramienta era AEG. Luego aquí tenemos un Milwaukee, tenemos un Bosch, tenemos aquí un Ryobi, muy bien, que era el Ryobi de la época en la que no era exclusivo de Home Depot. Luego tenemos aquí el Sears, que era el Craftsman. Luego por acá abajo van a ver ustedes, vamos a acomodarlo bien. Tenemos aquí un Black & Decker, tenemos el Makita, tenemos el Hitachi, tenemos el Porter Cable y tenemos el Skill, ¿verdad? Todos estos taladros cumplían justamente con la característica de que eran velocidad variable, tenían pocas revoluciones y tenían reversa, ¿verdad? Ahora, vamos a ver algunas de las diferencias. A mí en lo personal,
Me pareció interesante, leí todo el artículo nuevamente y la conclusión del autor es que el mejor taladro de este grupo de 10 taladros del mercado norteamericano a principios de los 90, el mejor taladro justamente lo catalogó como el Bosch, es decir, tiene la mejor relación potencia, peso, rendimiento y control del gatillo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, para él, en su momento, el primer lugar se lo lleva Bosch y en segundo lugar, pone al Porter Cable y al Skill. Yo tengo un taladro, actualmente tengo un taladro Skill de la década de los 90, no es este, pero también es de poca velocidad y lo utilicé en su momento mucho para atornillar. Ahora bien, una cosa que yo creo que se le pasó al autor ahí platicar es que los taladros más robustos son aquellos taladros que tienen una caja metálica en los engranes, en la parte de los engranes. Y los que son menos robustos no tienen la caja metálica. Por ejemplo, aquí abajo, tanto este Makita como este Makita como el Hitachi, son absolutamente plásticos en toda la estructura. Eso abarata más la fabricación y eso hace que la caja de engranes sea un poquito más débil y no permite movimientos laterales de los taladros, es decir, no permite que la broca, bueno, sí lo permite, pero a lo que voy es que es muy vulnerable y cuando se hace movimiento torsional con la broca funcionando, el mandril o broquero llega a tener mucho juego con el tiempo y entonces la fundición plástica o el molde plástico empieza a abrirse, ¿verdad? Eso es lo que pasa con los taladros que no tienen caja metálica de engranes, sino que esa parte va completamente plastificada. Entonces, ese es un criterio que no consideró el autor, me parece interesante, porque aquí tenemos el Milwaukee de la serie Magnum. La serie Magnum creo que hasta no sé si todavía exista, pero yo la recuerdo muy bien en la década de los 90, que era un taladro sumamente robusto y que además duraba muchos años el Magnum. Y aquí el Ryobi también presenta caja metálica de engranes y aquí el Sears, el Craftsman, también presenta caja metálica de engranes junto con el Porter y el Skill, ¿verdad? Entonces, eso los hace muy, muy interesantes a estos taladros. Aquí vemos en la siguiente página, para variar, en los artículos de Thomas Clank, siempre que podía ponía la anatomía de cada una de las herramientas con los nombres correctos, ¿verdad? Y entonces aquí ponemos, esta es la parte de la caja de engranes, esta parte que en muchos taladros es metálica, es la que cubre justamente la parte donde va la torsión. Esta es la parte en donde se hace más esfuerzo mecánico por parte del taladro. Y si el motor es potente, entonces esta parte, en el caso de los taladros que son muy potentes, tiene que ir reforzada tanto por el motor como por los movimientos laterales. Evidentemente, toda esta familia de taladros no eran tan potentes y eran además de baja velocidad. Pero bajo estas perspectivas, el autor hace una tablita, aquí la vemos, una tablita comparativa, ¿verdad? En esta tabla el orden no significa que son los que están en primer lugar y hace una reseña de todos y cada uno de los taladros, viendo sus bondades, sus ventajas, etcétera. Otra cosa que él consideró y que a mí me pareció interesante es justamente que este tipo de taladros, aquí voy a ampliar la imagen un poquito, ¿verdad? Aquí el Ryobi tiene una agarradera de cinturón, ¿verdad? Que en aquella época eso era toda una novedad. El tener una agarradera de cinturón. Otro que tenía agarradera de cinturón, aquí lo van a ver, es justamente el Makita. El Makita también contaba con esta agarradera de cinturón y el Hitachi tenía una agarradera de cinturón que era lateral. Aquí no se ve porque se podía poner del otro lado, se quitaba y se ponía, pero era no para ponerla en la parte de arriba, sino era lateral, ¿verdad? Entonces, eso es lo interesante. Ya después, esto fue un exitazo en los 90 y ya todas las demás marcas, en alguna medida, o no todas, pero varias marcas copiaron ese principio, el principio de utilizar una agarradera de cinturón para, mientras uno está en obra o está instalando, tenerlo exactamente colgado en el cinturón. ¿Verdad? Ese es un aspecto que valoró muy bien el autor de este artículo. Otra cuestión interesante que también valoró es que muchas veces bajo este rango de potencia, el mandril
o lo que es lo mismo, el broquero en otros países, era muy frecuente encontrarlo en medida de 3 octavos, con apertura de 3 octavos. Y en algunos otros casos, el mandril era de media pulgada. Entonces aquí hay varios taladros que mantienen mandriles. Por ejemplo, aquí el Craftsman tiene un mandril pequeño de 3 octavos, pero el Magnum de Milwaukee es de media pulgada y varios son de media pulgada. Y ya los mandriles de 1/4 de pulgada para principios de los noventas ya son raros, son mandriles muy chiquititos, pero ya casi no se manejaban. Los mandriles de 1/4 para los taladros se manejaron en la década de los ochentas para atrás, en los setentas eran todavía comunes, con los taladros Black and Decker, estos gorditos y chonchitos. Muy bien, entonces aquí les muestro y comparto con ustedes cómo eran los taladros de aquella época. Actualmente, los colegas que están aprendiendo carpintería ya no se fijan en los taladros de cable. De hecho, para atornillar prefieren los taladros de batería. En aquellos años sí había taladros de batería. Quiero decirles que sí había, a ver, voy a ver aquí. Yo recuerdo haber visto un anuncio, acá está, una reseña. Aquí vean ustedes un taladro de Black and Decker de batería de principios de los noventas. Esos taladros sí existían y en otras marcas también había. Yo recuerdo haber visto Bosch, haber visto también Makita y casi todos los taladros se integraban la pila hacia acá, pero hacia abajo, sin tener la posibilidad de que la pila se permitiera que el taladro permaneciera de pie. Por ejemplo, como este Ryobi que tengo, ¿verdad? Aquí, en donde podemos ponerlo paradito. En aquella época eso no era. Ahora, estas eran pilas, las más grandes eran de 12 voltios y lo normal, de los taladros más económicos eran de 9.6 voltios. Y había Black and Decker, había Makita, había Bosch con batería, había Skill con batería también. Pero aquí lo interesante es que no eran tan populares y eran sumamente costosos, particularmente los de 12 voltios. Ok, entonces seguimos aquí con este artículo para el autor. El mejor taladro, regreso, era el Bosch. Y en segundo lugar quedan estos. Ya en alguna medida quedan los demás taladros. ¿Verdad? Entonces, dense cuenta que prácticamente son igualitos a los taladros de hoy día, prácticamente. Y otra cosa que los nuevos carpinteros están perdiendo es que cuando llegan a tener un taladro de cable, ¿verdad? No consideran que la forma de esta parte eh, eh, está diseñada para que se agarre el taladro de otra forma que no es solamente de la empuñadura. No, no, no. Existe otra forma de tomar el taladro que evita que las brocas se rompan y también ayuda a que el atornillado esté mucho mejor posicionado. Porque si se pone la mano con la palma en la parte de atrás, ¿verdad? En la parte de atrás. Ahorita se los voy a mostrar. Aquí tengo uno de mis primeros routers Skill de aquellos años 90. Este es de finales de los 90, ¿verdad? Entonces, esta figura permite justamente que uno agarre el taladro de esta manera y que el vector de empuje, la fuerza de empuje vaya lo más alineado posible con el broquero o mandril, ¿verdad? Y esto, cuando se agarra así el taladro y se hace mucha fuerza, con una broca chica, lo que ocurre es que al empujar fuerte, hacemos un movimiento hacia abajo y en ese movimiento hacia abajo, uy, se rompió la broca. O atornillamos mal o se barrió el tornillo, ¿verdad? Entonces, agarrar el taladro así y ejecutar el taladro con el dedo meñique, eso sí, había que desarrollar mucha fuerza en el dedo meñique. Y eso requería un poco de práctica, pero al final de cuentas se podía. Entonces de aquí apretábamos y echábamos a andar el taladro, ¿verdad? Y se empujaba así. Entonces esto era muy, muy frecuente. Este taladro, y tengo también por ahí unos cuantos aquí en casa, pero este me pareció muy bueno como ejemplo. Los tengo aquí porque prácticamente ya están en su etapa de jubilación. Entonces ya no los utilizo en el taller y los traigo a la casa y aquí pues finalmente sirven de alguna forma, son útiles. Los taladros de batería que tuve en la década del 2000, mis primeros taladros de batería los compré por el 2006, 2007, cuando me pidieron por primera vez un piso de baile, ¿verdad? Entonces, recuerdo que me dieron una cantidad cercana como a los 80,000 pesos del 2006, que era bastante dinero, para materiales.
Y entonces, aproveché ahí una visita que hice al Home Depot que está en Villacuapa y vi que tenían una isla llena de taladros de batería de la marca Skill de 9.6 voltios y estaban en oferta a 200 pesos cada uno con una pila. Y en ese momento dije, bueno, como tenía que instalar el piso de madera en Acapulco, en un hotel que era el Gran Plaza, pues dije, pues de una vez. Y como ya me habían dicho que tenía que instalar con un equipo de gente y que era el menor tiempo posible, que era muy rápido la instalación, y dije, pues un montón de taladros de batería es lo mejor y no andar batallando con cables. Incluso por ahí está algún video en YouTube de aquellos años. Que yo sepa, hay por ahí algún un video donde estoy yo de aquellos años. Pero bueno, el asunto importante es que compré 8 taladros Skill a 200 pesos cada uno, me gasté 1600 y de repente yo pensé en ese momento, tenía la duda que a lo mejor era una compra un poquito irracional, pero ya con el tiempo, pues no, no fue irracional, se necesitaron todos los taladros, por ahí me robaron dos, las pilas no duraban mucho, pero al final de cuentas se pudo cumplir con el compromiso, además de que las pilas no duraban, no atornillaban muchos tornillos, no duraban tanto, también se envejecían muy rápido las pilas de níquel cadmio, es decir, al año, año y medio, había que conseguir otra pila, porque el número de ciclos de carga y descarga era muy limitado. No es como las baterías actuales de litio, que estas aguantan muchos cientos de ciclos más, son maravillosas, comparadas con las pilas de níquel cadmio de aquellos años. Entonces, eso es muy interesante. Ahora les voy a presentar aquí otro de los taladros que tengo jubilados del taller. Aquí tengo el de Walt. Este es el DW502 me parece, creo que sí, vamos a voltear, creo que sí era el 500, sí es el 502, ¿verdad? De finales de los noventas. De Walt también copió el estilo de poner aquí este accesorio para colgarse en el cinturón. Y eso en su momento fue sumamente práctico y además también tiene la forma para poder agarrarse. Y este es mucho más cómodo que el skill y con un gatillo mucho más suavecito, ¿verdad? Este es maravilloso. Este prácticamente me lo acabé. Fue mi taladro de finales de los noventas y principios de la década del 2000. Muy bien. Entonces, prácticamente la tecnología de los taladros a cable es en esencia la misma, salvo dos o tres detalles finos, ¿verdad? Pero es la misma. Y de hecho actualmente se puede seguir atornillando con este tipo de taladros, pero ya nadie lo hace porque se ha vuelto muy accesible el taladro a batería. ¿Verdad? Entonces, con esta revisión vintage de los taladros de la década de los noventas, particularmente esta publicación es de 1991, de septiembre, y complementa el final del artículo, ¿verdad? Con algunos de los otros taladros que no son de ese criterio, de esa categoría, que eran de poco amperaje y de velocidad variable y reversa. Entonces aquí tenemos un taladro de espada que se utilizan mucho para mezclar materiales y pastas. Aquí tenemos este taladro Milwaukee con ángulo recto, se utiliza mucho para abrir agujeros grandes en la madera, para pasar tuberías de PVC, sobre todo se utiliza mucho en la construcción norteamericana. En México ya no tiene tanto sentido porque aquí se utiliza material como concreto y todo eso para la construcción de casas, pero en Estados Unidos este tipo de taladro con ángulo recto es muy importante porque tiene mucha torsión y hace muy rápidamente agujeros de 4, por ejemplo, de 4 pulgadas de diámetro, con fresas tipo Forstner o de ese tipo que son autoalimentadoras y tiene demasiada torsión. Y yo recuerdo que estos eran a dos velocidades, aunque sí se vendieron en México, ¿eh? O sí se venden, no sé si todavía existan en el catálogo de Milwaukee. Yo sé que este tipo de taladros se vendieron en su momento en la década de los 90 y 2000. Y luego tenemos aquí, por ejemplo, ya los rotomartillos con dos velocidades, este es de marca Freud, y aquí tenemos este taladro de Porter de ángulo recto que en su momento le llamábamos pingüinos a estos taladros, que tenía un mandril a 90 grados, ¿verdad? Y también que yo lo recuerdo, este diseño lo recuerdo también con Milwaukee.
No sé, hasta hace relativamente pocos años, antes de la pandemia, todavía lo vi muy popular este tipo de taladro. En fin, entonces el autor pone, además de esa categoría de taladros con los que hace el artículo, de todos estos, pone algunas otras alternativas de taladros diferentes y habla un poquito de cada uno de ellos. Muy bien, por el momento es todo, amigos. Esto es una segunda reseña de herramienta antigua. Chao.